Muy bien, viernes 28 de enero de 2022, una semana de aquellas en la Convención Constitucional, y por eso estábamos esperando con ansia este capítulo en el día de hoy con Marcela Cubillos y Germán Concha, como cada viernes en nuestro podcast constituyente. Esta semana, Marcela, comentábamos en uno de los podcasts del Libro en la semana que todos los poderes del Estado fueron tocados: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el cuarto poder, la prensa, el sistema económico, como que no quedó nadie intacto, al parecer, en esta semana en la convención. Y por eso yo quería partir contigo y pedirte, de todo lo que pasó, que las noticias en realidad nos abrumaron un poquito esta semana, a tu juicio, ¿qué es lo más inquietante? ¿Qué es lo que tú destacarías de lo que ocurrió? Bueno, a ver, primero yo creo que una explicación para la gente que nos escucha, ¿no es cierto? Lo que está pasando es que se están votando en las comisiones las primeras votaciones de las normas. Lo que ocurre con eso es que cuando se aprueba una norma en la comisión, o sea, aquí no hay que quitarle importancia a lo que está pasando, porque uno también lee y dice, no, pero cuando lleguen a los 2/3, o sea, no, ojo, aquí lo que está pasando es que se están votando en las comisiones, se están viendo los temas que tienen mayoría en las comisiones, por supuesto que después se pueden presentar indicaciones, y después tienen que ir al pleno para que ahí vayan consiguiendo los 2/3 que se requieren. Pero lo que está pasando es lo que muchos anticipábamos antes de que se creara la convención, o para qué decir después del 16 de mayo cuando nos contamos cómo había quedado la integración de la convención. Entonces tú, como bien dices, esta semana no hay ninguna, o sea, todas las instituciones de la República pasaron a ser víctimas de la convención, ¿ah? Es como o casi todas, para ser exacto. Yo te diría, si uno se va un poco por comisiones, ¿qué cosas son las que se han aprobado más complicadas? Bueno, el sistema político, ayer aprobamos régimen presidencial, gracias a un acuerdo bien pragmático en que nosotros votamos todas las propuestas que tenían régimen presidencial, y la del Partido Comunista fue la que logró tener mayoría con los votos nuestros a favor, porque efectivamente después se le pueden hacer cambios en aquellas cosas en las que tenemos diferencia, pero tenemos una coincidencia en ambos, quieren mantener un régimen presidencial, a diferencia de lo que planteaba el Frente Amplio. ¿Qué pasó? Se aprobó un Congreso unicameral. O sea, si la gente está preocupada de lo que ocurre con la Asamblea Constituyente, imagínense una asamblea permanente funcionando así, unicameral, sin los contrapesos que puede tener un Congreso bicameral. Se aprobó también ahí voto obligatorio con inscripción automática y voto voluntario para los mayores de 16 años, que también se ha dicho poco, pero también se aprobó. Por ejemplo, no se aprobó nada en tramitación legislativa porque ninguno obtiene mayoría. Se aprobó Estado plurinacional con los márgenes más amplios. O sea, cuando tú preguntas en la comisión qué es lo que es un Estado plurinacional, bueno, básicamente es todo. O sea, aquí, y ahí pasó a otra comisión, se aprueba pluralismo jurídico, o sea, que puedas tener, no sé, prácticamente 13 sistemas de justicia paralelos. Se aprueban el tema de principios cuando aterrizan lo que es el plurinacional. Se empiezan a aprobar normas de autonomías territoriales, o sea, la Comisión de Descentralización de verdad, completamente desbandada. Después, en derechos fundamentales todavía no se está votando nada, pero ahí es donde han surgido estas propuestas tan preocupantes como este Consejo de Medios, ¿no es cierto? Preocupante, y a mí lo más preocupante es la sorpresa que genera, porque en eso cree el Partido Comunista. Entonces, lo más sorprendente también es que nadie le consulte a la vocera Camila Vallejo, que es del Partido Comunista, qué piensa de la propuesta que hace su propio partido, de la cual es ella una de las principales líderes del Consejo de Medios. Ella va a ser ministra encargada de la relación con los medios. Entonces, por eso, después, si nos vamos a la Comisión de Sistema Económico, eliminación de la libertad económica y la libre competencia, eliminación del Estatuto Constitucional de la Minería, nulidad de los permisos y concesiones en tierras indígenas. ¿Cuáles? Bueno, una amplitud tremenda, así que cualquier tierra va a poder ser. Entonces, bueno, después tiene lo que ha pasado en el Poder Judicial, que me imagino que va a hablar más en detalle Eduardo. Comisión de Cultura, eliminación de la propiedad industrial. Entonces, la verdad que es la semana en que se ha concretado lo refundacional de esta convención, lo extrema de la convención, y a mí lo que más me preocupa es que tenemos que entender que los mismos controladores, por decirlo así, están sentados a partir de marzo en la moneda y están sentados hoy día en la convención. No son compartimentos estancos. O sea, aquí creer que Gabriel Boric puede dar tranquilidad porque pone a Mario Marcel, pero su misma coalición está apoyando eliminación de la libertad económica, de la libre competencia, del Estatuto de la Minería, de la nulidad de la Constitución. Bueno, ¿cómo conversan? ¿Por qué no ha opinado el ministro designado, o ministro, no tengo idea quién es, de Minería? ¿Por qué la ministra de Justicia no tiene opinión respecto a lo que está pasando con la justicia?
porque es la ministra vocera. Entonces, aquí entendamos que Chile eligió a la misma coalición que tiene el control de la convención y la que a partir de marzo tiene el control del Poder Ejecutivo. Entonces, esas son las ideas que se están poniendo en práctica, que por lo demás son las ideas que han pensado siempre. Entonces, por una parte llama la atención la sorpresa que genera lo que se está votando, porque no es otra que ellos poniendo en práctica lo que siempre han pensado. Y hay gente que está recién atinando la minoría que tenemos al interior de la convención y lo lejos que están apostando con las votaciones. Don Germán Colcha, veo que está al aire libre, le agradecemos, sabemos que está tomando unos días fuera de Santiago de vacaciones, así que doble mérito de estar con nosotros este día participando en esta conversación. Germán, te quiero llevar al tema precisamente, hacer un doble clic en el tema de los cambios al sistema de justicia. Se aprobó, ¿no?, el tema de la temporalidad para cargos de juez, esto de crear un Consejo Supremo de Justicia. También está la idea, por supuesto, de terminar con el Tribunal Constitucional. Y esto generó en la semana una reacción de la Corte Suprema, en que a través de su vocera de verano, ¿no?, Ángela Vivanco, salió a defender el tema de la inamovilidad de los jueces y qué sé yo, y Carlos Peña, rector de la Universidad de Portales, columnista, hizo un reproche, ¿no?, a esta, si bien está de acuerdo con el fondo del tema, de que la inamovilidad tiene que ser, de que los cargos tienen que ser de por vida, de que, en fin, no le pareció que la Corte Suprema como que bajara a la arena política a defender este tema. Sobre las dos cosas, Germán, ¿qué posición tienes tú? Bueno, hola, ¿cómo están? En primer lugar, un gusto seguir participando en el podcast, por cierto. A ver, yo te diría lo primero es que el tema de la inamovilidad de los jueces debe ser de las cosas más importantes del Estado de Derecho, por lejos. O sea, no basta con tener jueces, no basta con tener buenos jueces, hay que garantizarles la independencia, y uno de los elementos fundamentales de esa garantía es precisamente la inamovilidad. Este no es un invento chileno, no se le ocurrió a la Constitución del 80, este es un tema que viene de muy antiguo, tiene que ver con las bases, insisto, fundamentales del Estado de Derecho occidental. O sea, dispararle a la inamovilidad es dispararle a los tribunales, es dejar de entenderlos como un poder de verdad del Estado y empezar a pensar que son más bien un servicio que depende de la mayoría política de turno o del presidente. Es un cambio muy radical para mal. En esto no se está haciendo ninguna corrección para bien. Y el argumento de que los otros cargos tienen duraciones, que los parlamentarios son una cantidad de años, etcétera, ese es un argumento que no aplica, un sofisma, porque ese argumento tiene que ver con cargos que se eligen popularmente y que por lo tanto están sujetos a otro tipo de control. La característica de los tribunales es que ellos están para garantizar los derechos de las personas y son precisamente el contrapeso a los cargos elegidos políticamente. Por lo tanto, no pueden entrar en la misma lógica, porque entonces dejan de funcionar con la lógica que tienen que tener. Piensa tú que en Chile tenemos una edad máxima para los jueces, que son los 75 años de edad. En Estados Unidos los miembros de la Corte Suprema son vitalicios, precisamente para garantizar la autonomía y la independencia efectiva. Entonces creo que ahí hay un primer tema muy grave. En lo segundo, el comentario de Carlos Peña yo creo que es un poco exagerado, porque de hecho él mismo cita el artículo 77 de la Constitución vigente, que establece que cada vez que tú reformas la ley orgánica de los tribunales, que es una ley orgánica, tú le tienes que pedir la opinión a la Corte Suprema, obligatoriamente. No es que el Congreso le tenga que hacer caso a la Corte Suprema, pero a lo menos tiene que oírla, lo que significa que tiene que dejar constancia que lo oyó y que después decidió hacer algo distinto, y entonces asumir el costo político de eso. Bueno, que tú propongas un cambio constitucional en que eliminas la autonomía de los jueces, la independencia que tienen que tener porque afecta la inamovilidad, y pretendas que la Corte Suprema no diga nada, si puede opinar debe opinar respecto a las modificaciones a la ley orgánica, y no puede decir nada cuando la quieren desarmar a ella directamente. Porque además tú tienes en el Código Civil, por ir a la norma más clásica chilena, ni siquiera en la Constitución, en el Código Civil está establecido que en el discurso del año judicial, el típico discurso de marzo del presidente de la Corte Suprema, una de las cosas que puede plantear y que la ley pide que plantee son las dificultades de interpretación y las sugerencias de modificación normativa al presidente de la República, si es parte de lo que tienen que hacer los tribunales. Entonces, decir, mire, no puede salir a decir algo cuando le quieren quitar una de las condiciones fundamentales
de su estatuto, que tiene que ver con el funcionamiento entero del sistema, me parece que es una exageración, digamos. Marcela, ¿qué miras tienes tú sobre eso, que fue, desde luego, uno de los temas polémicos, más polémicos de la semana, ¿no? Sobre todo por esta irrupción de la Corte Suprema? A ver, yo celebro lo que hizo la Corte Suprema. Creo que aquí hay desde el inicio en la convención una falta de tolerancia a la crítica política y un afán de cancelar la libertad de expresión de todo el que piensa distinto a lo que ellos pretenden hacer. O sea, en todo lo vemos, desde el reglamento de ética que crearon y ahora entonces no poder soportar que la Corte Suprema tenga una opinión. A mí me parece que lo que está haciendo la Corte Suprema no es ni más ni menos que defender el Estado de Derecho democrático como lo conocemos. Entonces, yo aquí quiero aprovechar el podcast para decir una cosa, porque igual como la coalición del Partido Comunista con el Frente Amplio son lo mismo en la convención y en el gobierno, creo que todos quienes promovemos la libertad, creemos en un Estado de Derecho democrático, creemos en las instituciones que hemos defendido siempre, ¿no es cierto?, para una estabilidad democrática, creemos en la alternancia en el poder, etcétera, tenemos que actuar mucho más unidos, más allá de las diferencias políticas o si son ámbitos políticos o no. ¿A qué me refiero? A mí me llama mucho la atención que los empresarios, por ejemplo, que los gremios empresariales solo hayan pedido audiencia en la Comisión de Modelo Económico. O sea, ¿quiere decir que a los empresarios no les importa cómo se trata la libertad de expresión? ¿No les importa cómo queda regulada la democracia? Entonces, yo siento que ante la amenaza que estamos enfrentando, con todo este reescribir desde cero un país, desde una hoja en blanco, con las mayorías que están imponiéndose, todos quienes creemos en la libertad y en el Estado de Derecho democrático tenemos que actuar unidos. Y en eso pasa por un poder judicial defendiendo la independencia y la separación de los poderes, pasa por gremios empresariales preocupados por el tipo de democracia y no solamente por lo que les afecta directamente a sus gremios, pasa por una organización política mucho más unida. Oye, ¿qué uno ve en Venezuela? ¿Qué les pasó en Venezuela? La oposición está llena de figuras individuales, todos con mucho perfil internacional, pero al final actúan todos por tan separados que al final el país se les escapó entre las manos. Entonces, yo creo que ante lo que hemos visto, Chile no puede seguir anestesiado, por lo menos quienes defendemos y quienes hemos creído en estas ideas, y hay que actuar mucho más coordinado, cada uno en diferentes ámbitos. Obviamente la manera en que actúa el Poder Judicial defendiendo la separación de poderes es muy distinta a la forma en que lo tienen que hacer los partidos políticos de manera transversal, la forma en que lo tiene que hacer un gremio empresarial, pero al final son las mismas ideas las que están siendo amenazadas de distintas maneras. Por lo tanto, creo que hay que actuar con mucha mayor decisión y salir de esta especie de anestesia o esta, no sé, una pastilla de tranquilidad que pretendió dar Boric con un gabinete que todo el mundo dice, sí, qué moderado porque está Mario Marcel. ¿De qué sirve que esté Mario Marcel si se está probando este tipo de cosas? Y ahí quiero también decir una cosa, o sea, cuando la autonomía del Banco Central es un tema que también se ha empezado a discutir, ¿no es cierto?, en la convención, bueno, uno de verdad no entendería, en esta misma lógica que cada autoridad actúe promoviendo este tipo de país que creemos, este tipo de democracia que queremos, tampoco uno entendería que el presidente de la República renunciara a ejercer su atribución de designar al presidente de la República, designar al presidente del Banco Central, pensando en quién tiene las mejores capacidades técnicas y quién es la mejor persona para un momento en que la autonomía está siendo cuestionada. Él tiene que ejercer su atribución sin caer en negociaciones o en cocina que nadie entendería que se estuvieran dando atrás. Entonces es un momento histórico, creo yo, para el país, en que todos quienes defendemos la democracia y el Estado de Derecho como lo conocemos, tenemos que actuar en nuestros propios ámbitos. Sin duda los convencionales, haciendo la pega que hacemos, pero somos una minoría muy relevante. Y sin duda todo el resto de los poderes del Estado, gremios, partidos políticos, etc. Muy bien, Germán Concha, hoy día en el Mercurio publicaste una columna, un artículo, donde haces varios planteamientos, a mí me parece que van directamente dirigidos al tema del sistema electoral, y tú haces algunas propuestas allí. Me gustaría saber por qué el sistema electoral te parece que es tan, porque claro, al lado que uno dice Poder Judicial, Presidencia de la República, no sé qué, el sistema electoral no pareciera ser tan relevante, pero sin embargo tú pones un acento ahí y haces algunas propuestas. ¿Cuál es la importancia y qué es lo que propones exactamente, Germán? Mira, hay algunos autores que hablan de que los sistemas institucionales tienen resortes, que es como una máquina que tiene unos resortes muy importantes. Yo siempre he pensado que el sistema electoral es uno de los resortes más importantes de la máquina. Lo que pasa es que se nota poco mientras funciona. Y cuando tú estableces un sistema malo o que tiene efectos negativos, ahí te das cuenta del desastre. Porque el sistema electoral no solo es una manera de convertir votos
en preferencias con efecto y por lo tanto de elegir personas y determinar quiénes ocupan los cargos, sino que te incentiva el comportamiento de los candidatos primero, te incentiva la manera en que se arman las listas después, y te genera incentivos a la actitud del votante, y te genera incentivos después al comportamiento de los elegidos. Entonces, me acuerdo que dice, no, pero si esto es como las reglas del ludo, porque podría ser todo distinto. Sí, podría ser todo distinto, pero es de los ludos más importantes que existen, sino el más importante, porque estás definiendo quién va a ocupar los cargos de poder en el país. Entonces, no es ni neutral ni indiferente como se haga. Todos persiguen determinados objetivos y todos generan determinados efectos en términos de incentivo. Por eso es que es tan importante cuál elige. Brevemente, lo que yo planteé fueron tres cosas en ese artículo. Primero, que yo creo que es urgente volver a un sistema mayoritario. Yo creo que Chile le hizo muy mal la reforma de pasar a un sistema electoral proporcional en materia parlamentaria. Todo lo que se habla de la fragmentación del Congreso, de la imposibilidad de armar coaliciones, del incentivo a oponerse a todo eso tiene que ver con un Congreso en que tú eres electo con muy pocos votos y por lo tanto lo que se fomenta son lo que se llama una posición de esquina, una posición en que le hablas a muy poca gente porque no te importa hablarle a los demás. Entonces, yo sugiero pasar a un sistema uninominal, es decir, un sistema donde se elige un parlamentario por distrito, un senador por circunscripción. Eso tiene varios efectos. Uno de los más importantes es que tú obligas a todos los candidatos a hablarle a la mayoría, siempre, porque necesitas tener votación de mayoría, si no, no sales. Este es el sistema que tiene Estados Unidos, el sistema que tiene el Reino Unido, el sistema que tiene Francia. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos podemos tener la tranquilidad de que incluso si el que gana es el que, comillas, no nos gusta, igual tiene que ser una persona relativamente razonable, porque si no, no sale. La posición del sujeto que saca el 2, no sé qué, o el 0, algo, la bancada del 0%, en un sistema uninominal no existe. No porque tú lo prohíbas, no que tú los castigues, porque le exiges a los candidatos obtener apoyo alto. Además tiene una ventaja que es un sistema que se entiende solo, no necesitas complejas explicaciones para tratar de que se entienda. El sistema de cifra repartidora es muy complejo de que el votante lo entienda fácil. Y genera un incentivo a participar porque yo entiendo que si estoy de acuerdo con el parlamentario, voto por él, si lo quiero cambiar, voto en contra y se nota el efecto. Además, como los distritos son más chicos, acerca más al candidato al votante, tiene una serie de ventajas en ese sentido. La segunda propuesta es diferenciar las bases electorales y por lo tanto que los diputados sigan a los distritos por población, que es uno de los criterios. Donde hay más personas, entonces ahí se eligen más diputados, los distritos se definen por cantidades poblacionales. Como eso tiene un efecto, porque beneficias a la ciudad y perjudicas a las zonas rurales que tienen menos personas, digamos, defiendes la igualdad del voto lo más posible, pero tiene ese efecto, entonces la idea sería que el Senado, yo soy partidario del bicameralismo, entonces yo mantendría el Senado, pero la idea es que el Senado, en cambio, no sea electo por relación proporcional, sino que sea electo por un criterio regional, donde todas las regiones elijan el mismo número de senadores. Entonces, en cada región hay la misma cantidad de circunscripciones. Tú dices, por ejemplo, vamos a tener 2 por región, perfecto, cada región elige 2. Que era lo que tenía la Constitución del 80 originalmente, que es el Senado en Estados Unidos, 2 senadores por estado. De manera que tú tengas un efecto en que compensas este sesgo a favor de las ciudades, que hace que, como se dice en general, en Chile las elecciones se resuelvan en 3 o 4 grandes zonas urbanas, lo compensas en el Senado porque las regiones empiezan a pesar entre sí lo mismo. Y lo tercero es un ajuste temporal de las elecciones, que ese es un tema que también es muy importante porque pareciera ser muy relevante que a la mitad de los periodos presidenciales exista siempre una elección de parlamentarios y que por lo tanto tú puedas tener un momento en que se mide la temperatura política, la apreciación del gobierno y que el país puede, sin entrar en una crisis, cambiar el Parlamento, sea para apoyar al presidente, en el caso de que el Parlamento esté siendo obstruccionista, sea para controlar al presidente en el caso que se piense que el presidente lo está haciendo mal. Y en ese sentido la propuesta que yo planteo es que los diputados duren la mitad de lo que dura el presidente y los senadores duren 1,5 veces lo que dura el presidente. Por ejemplo, para hacerlo fácil, si el presidente dura 4 años, los diputados duran 2 y los senadores duran 6. Entonces tú tienes renovación completa de la Cámara cada 2 y renovación del Senado por tercios. Cada 2 años se va cambiando un tercio. Con eso tú garantizas que ninguna ola
mayoritaria transitoria, se puede llevar el Senado completo. Se lleva un tercio. Entonces, generas un efecto contramayoritario muy importante para evitar que estas suertes como de, no tengo mejor expresión, pero como de borracheras electorales que viven los países de repente, y Chile es un buen ejemplo de lo que pasa, se lleve el Congreso entero. Entonces, no, cosa de que al día siguiente, cuando se pasa la borrachera, el país no tenga que decir, uy, ¿qué hicimos? Sino que eso esté relativamente controlado por el propio sistema, digamos. Eso es más o menos lo que está planteado. Te reparan la resaca. Súper interesante. Exactamente. Nos estamos despidiendo. Marcela, ¿quieres hacer alguna apreciación final? Sí, en relación a, no entro en el detalle de lo que dice Germán, que obviamente que son temas súper interesantes para ver en el tema electoral, y además hay que definir qué quiere uno que quede en la Constitución y qué quiere que quede en la ley orgánica. Yo creo que lo más importante es el tema de que ayer se haya aprobado por mayoría eliminar el Senado, o sea, esto de que vaya a haber porque ese sistema que dice Germán, si se aplicara con un Congreso unicameral, ahí sí que tienes un tremendo problema, porque puede terminar esa asamblea entera entregada a una coalición con las borracheras cada 2 años o lo que sea, como nombraba Germán. Entonces, yo creo que aquí es un punto bien importante. La eliminación del Senado no es menor. O sea, aquí el bicameralismo tiene un efecto igual de moderación, de mejor calidad de leyes, de reparto de atribuciones, de revisión, de ponderación, de que sea una Cámara que no se está eligiendo bajo las mismas lógicas, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados, y además de representación territorial. Si lo que es muy loco es que esta misma convención, que lo único que hace es hablar de los territorios y de la representación territorial, al final elimine la gran Cámara donde se compensa, por así decirlo, el peso que tiene la metropolitana en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que el unicameralismo que ayer se perdió por un voto en la comisión es ojalá un tema que se pueda volver a discutir y volvamos a tener un sistema bicameral para mejorar esto, porque yo creo que eso fue uno de los grandes problemas de la votación de ayer. Un comentario, ¿puede ser? Sí. Mira, lo que pasa es que hay un tema que planteó Marcela respecto a la independencia del Banco Central que yo creo que es fundamental, que no está hoy día todavía en la discusión, o sea, ya está, y ya hay propuestas de hacer a consejeros acusables constitucionalmente, que es una manera de matar la independencia por el lado, digamos, sin matarla expresamente. Pero el nombramiento del presidente del Banco Central yo creo que es de las cosas más importantes que ha tenido en su mano este gobierno, y creo que se juega algo muy grave. O sea, hay 2 rumores muy malos respecto de esto. Uno, que se estaría negociando ese cargo a cambio de otras cosas, da lo mismo cuáles, pero eso es matar la independencia del Banco Central, porque tú lo que tienes que nombrar es un presidente del Banco Central que tenga las capacidades, las condiciones, la preparación, y que sea la persona para estar en el cargo. Y lo segundo, que ya encuentro que eso sí que es una locura, es que te digan, no se puede nombrar a determinada persona presidente porque es demasiado partidaria de la autonomía, la va a defender demasiado. Entonces, a ver, espérate, eso sí que no lo entiendo. O sea, no podemos nombrar a la persona que tiene que ser porque en realidad es demasiado partidaria de la autonomía. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a nombrar? ¿A alguien que no cree en la autonomía para que defienda la autonomía? Eso sí que ya es la rendición completa. O sea, y para eso, como se decía antes, para eso entrego a la institución de una, digamos, porque si no soy capaz de defender lo que tengo que defender, y la crítica es, no puedo nombrar a esta persona porque la defiende demasiado, es demasiado ortodoxa, esa es la crítica al final, no, es demasiado ortodoxa. Bueno, ¿y cuál es el problema de eso? No, y además siendo una atribución 100% del presidente de la República, o sea, claro, aquí no necesita acuerdo de nadie, o sea, nadie. Él la pone, y existiendo una persona como Rosana Acosta, porque digamos las cosas claras, que tiene todas las condiciones técnicas, toda la trayectoria, la primera mujer presidenta del Banco Central podría hacerlo además, y es una atribución solo del presidente de la República. Entonces, perdón que no hayamos aprovechado el podcast, pero es que tiene directa relación con lo que está pasando en el trabajo de convención, porque es la institución que viene. Cuando tú decías el catastro, las instituciones amenazadas o víctimas de la convención, bueno, estamos a días de que sea el Banco Central también. Exactamente. Buenísimo. La verdad es que revisamos toda la actualidad, prácticamente toda la actualidad, pero me parece muy bien, nos alargamos un poquito. Yo sé que nosotros los tenemos acostumbrados a ser un poco más breve, pero creo que valía la pena. Era una semana con demasiada noticia, demasiada importancia. Así es que nada, y la próxima semana vamos a estar igual, porque sabemos que todo febrero va a estar más o menos a este nivel, así es que el podcast va a estar ahí siempre, cada viernes con ustedes. Marcela Cubillos y Germán Concha, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Que estén muy bien, nos vemos. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí
a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.